Hace una semana les traje el mejor stick arcade que podemos comprar si hablamos de calidad-precio. La verdad que estaba muy pero muy bueno y yo les dije que podíamos hacerle algún tipo de customización, que podíamos incluso mejorarlo y tener un joystick mucho más pro, competitivo, por bastante menos dinero que comprar uno de los buenos. Así que Suricatos, hoy llegó el día de modificar este PXN0082 y dejarlo de lujo. La customización que voy a hacer es interna, no cambiaremos nada de la carcasa, será el mismo mando pero mejorado. Lo primero que hacemos es quitar la tapa trasera, lleva 2 tornillos en el medio que se ven y luego 4 más, uno debajo de cada sopapa, así que las corremos y lo sacamos. Una vez que quitamos todos podemos retirar la tapa, pero con cuidado porque del lado izquierdo está conectada al puerto USB por un cable, así que lo vamos a sacar para poder liberarla. Con paciencia para sacarlo porque está bien agarrado y no queremos estropearla. El paso siguiente es liberar un botón desconectando el cable, ya que los cambiaremos todos. Tengo acá unos botones Sanwa de lo mejor que hay, pero si miramos la ficha no son iguales y no podemos conectarlo tan fácilmente. Los botones a simple vista parecen muy similares sin tener en cuenta la conexión. Te va a dar la sensación de que tienen el mismo tamaño, pero cuando quieras ponerlo te vas a dar cuenta que no es así. Los Sanwa son apenas más anchos por la parte de abajo y no encajan en el agujero. Es difícil a simple vista darse cuenta, así que lo mejor es probar. Puede que alguna partida venga un poquito más chica o elijas una marca diferente como Seimitsu y entren. Lo importante es que tengan un largo aproximado y que la base de arriba sea igual. Si miramos los dos de cerca, nos damos cuenta que el recorrido de los botones que vienen por defecto es mucho más largo. En cambio, en los Sanwa son mucho más cortos, lo que nos dará más velocidad en pulsaciones repetitivas. La calidad del original no es para nada mala, son switches Outemus así que tienen una larga duración, pero se nota el cambio de recorrido y la velocidad que nos dan los Sanwa. Como vimos, no entran, pero si miramos bien la carcasa vemos que tienen unas pestañas y unas rebarbas, así que las quitaremos con unos alicates y una lima, que podemos conseguir en cualquier ferretería o chino multibazar. Hay que hacerlo con paciencia y despacio, para no rayar el plástico por arriba, porque si lo haces, se te va a notar para siempre. Una vez hecho, tienen que entrar sin ningún problema. Una cosa que me sucedió es que las pestañas no salieron por debajo. El plástico de la carcasa es grueso y de buena calidad y no llegaban a salir, pero igual había quedado bastante apretado y no se movía de ninguna manera. Acá tenemos dos opciones. La primera es limar o cortar un poco las pestañas del Sanwa para que tenga la misma distancia que los originales y enganchen bien. Yo no soy muy partidario a romperlos porque después no los podremos usar en otra cosa si los necesitamos. Pero lo voy a hacer con uno para ver si hay diferencia con los demás, ya que el resto los dejaré como están entrando solo a presión. Lo siguiente que debemos solucionar es el tema del cable. Como vimos, no tienen el mismo enchufe que los botones, con lo cual tenemos varias opciones, desde cutres, funcionales y baratas a opciones más caras y presentables. Si miramos bien, los dos extremos son iguales, por eso si optamos por cortar
no lo hagamos por la punta, nos conviene cortar por el medio, así aprovechamos los dos conectores. Tenemos otras opciones como comprar cables nuevos, pero a mí me costó mucho darme cuenta qué medidas son, qué tipo de terminales llevan y todo ese rollo de electrónica con los nombres y demás. No pude encontrar exactamente cómo se llaman. Además, los precios son muy variables. Si querés hacerlo así, te recomiendo buscar una casa de electrónica e ir personalmente con las muestras y pedirlas o que te informen cuáles son y cómo se llaman. Los que me conocen ya saben que iré por la cutre, funcional y barata. De otros proyectos yo ya tenía muchos de estos cables con punta, con lo cual me viene al pelo para esta customización. Como las puntitas también son iguales, los voy a cortar por el medio, al igual que los conectores que trae el mando, y los voy a unir. De esta manera, de uno hago dos. Estas conexiones, como los cables son muy finitos, conviene estañarlas un poquito para unirlas. No es difícil, yo soy muy malo soldando, pero con paciencia lo hice sin problemas. Aunque es mejor que te muestre a un profesional, así no ves mis cagadas y realmente ves cómo se hace. Una vez unidos podemos ponerle cinta aislante o comprar termocontraíble. La verdad que da igual cuál uses, cuando tapes no se van a ver. Lo importante es aislar unos de otros. En mi caso, lo cutre, cinta y ya está. Luego también habrá que soldar las puntas a los conectores del botón. Es indistinto cuál con cuál, no hay una posición correcta, así que da igual cómo los pongas. Una vez lo tengas todo montado, es ponerlo y conectarlo. Recomiendo que vayan haciendo esto botón a botón y no los quiten todos juntos, porque haciéndolo de esta manera nos facilita saber el orden de los cables y no tenemos que sacar ninguna foto. Además, es menos tedioso. Pero si sos muy estructural, saca una foto de las conexiones y hace todos de una vez. Obviamente no les voy a mostrar cómo hice todos, sería una pavada ya que es el mismo procedimiento para cada botón que el que hicimos recién. La experiencia de juego cambia. Como dije antes, el recorrido de los Sanwa es mucho más corto, lo que nos permite hacer mejores combinaciones y parecer menos malo, al menos delante de tus hijos. Un juego de botones Sanwa no es caro, pero tampoco es barato. Estamos hablando de los mejores botones que hay y si los queremos tener, hay que pagar por ello. Si sos un jugador ocasional, tal vez no le veas la gracia, pero si te animás a hacerlo, vas a notar una diferencia importante. Pero no te vayas que esto no termina acá, y hay otra cosa que podemos mejorar. En mi caso no gestioné los cables, pero con pequeñas bridas podemos hacer un buen trabajo. Aunque si los dejas sueltos tampoco pasa nada. Lo que haremos ahora es poner una restrictora, copia Sanwa, a nuestra palanca. Para ello tenemos que comprar una de estas piezas, aunque yo te recomiendo que compres 2 o 3, porque no valen muy caras y está bueno tener de repuesto. Lo que hace es justamente restringir el movimiento de la palanca y hacerlo más corto, pero además mueve octogonalmente y no cuadrado como la que trae. Para quitarla debemos remover los 4 tornillos que lleva. Además luego debemos destrabar los 4 anclajes que tiene. Con ayuda de un destornillador lo podemos hacer sin problema. Te recomiendo que lo hagas con cuidado para no mover los switch ni sacarlos. Si miramos una sobre otra, el problema que tenemos para cambiarla es que los agujeros de los tornillos no coinciden. Lo pongas de la manera que lo pongas, no va. Además, las partes planas del cuadrado y el octógono tienen que coincidir, así que nos tocará sí o sí hacer nuestros propios agujeros. Lo que hice fue poner una restrictora con otra, y guiándome de los agujeros de la pieza que traía, me hice los míos en la copia Sanwa con la punta de un cautín. Luego terminé de hacer el agujero con el mismo cautín. Podés usar un taladro si querés, cualquiera de las dos maneras es lo mismo. Después limpiamos la zona y podemos atornillar. Una cosa que debemos tener en cuenta es que debemos pasarnos un poquito cuando hacemos el agujero, para que la cabeza del tornillo entre un poco más, porque esta restrictora es un poco más gruesa que la blanca y si no hacemos esto no llegará a atornillar a la base. Si te fijas, el que trae también tiene unas muescas para que ingrese más la cabeza. Así que con mucho cuidado agujereás un poco más esa zona. Ahora sí que lo tenemos todo listo, podemos cerrarlo.
No te olvides primero de conectar el cable USB y luego cerrar la tapa con sus 6 tornillos. ¿Y qué les parece? Quedó muy bien. Es obvio que la combinación de colores es a tu elección. A mí me gustaron estos rojos y negros, pero podés comprarte el que más te guste. La sensación es mucho mejor ahora que con sus partes originales, pero vamos a ver las diferencias. A nivel calidad de botones no noto mucha diferencia y solo se verá con el tiempo, pero el recorrido es mucho más corto con el Sanwa y nos da más repeticiones en menos tiempo, lo que hace que parezcamos más rápido. En cuanto a la palanca, la mejoría se nota bastante, el recorrido es mucho más corto y además en la palanca normal tenemos un movimiento como cuadrado y muy largo y pronunciado en las esquinas, mientras que en el customizado se siente al girar el octógono y en cada esquina se siente el recorrido corto y recto que hace. En mi humilde opinión, vale mucho la pena hacer esta modificación. Al final te queda un arcade stick completamente competitivo y gastando la mitad de lo que vale uno con estos botones. Yo, aunque no compita, prefiero tener algo bueno. Sobre todo si lo puedo hacer yo y gastar poco dinero. Gente, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Abrazo! Ah, y como siempre, te dejo unos videos acá que seguro te van a encantar.